Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy me acompaña una vez más el Padre Efrén Torres. Padre Efrén, bienvenido a su programa. Platicaremos de la vida de un gran santo, San Maximiliano Kolbe. Y me acuerdo de las palabras de Jesús que nos aparecen, usted lo sabe mucho mejor que yo, en el Evangelio de San Juan. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Estas palabras las vivió en carne propia San Maximiliano María Kolbe, como lo vamos a ver ahorita en su vida. Brevemente, algunas ideas muy interesantes para quien no conozca la vida de San Maximiliano María Kolbe. No se nos vayan. Así es. Vamos empezando, Padre Efrén, por su familia. Aquí hay muchos gestos importantes. Él tiene varios hermanos. Creo que fueron por todos 5, pero sobrevivieron 3. Pero lo que me llama mucho la atención es que él se quedó en casa. Sus hermanos iban a estudiar, él se quedó en casa a ayudarle a su mamá. Y se estaba atrasando en cuestión académica, en conocimientos. Pero alguien le tendió la mano, porque cuando Dios tiene un plan, Él sabe qué modo va a ir ayudando a aquella persona a que vaya solucionando la problemática que va viviendo. El farmacéutico de la ciudad donde él vivía se empeñó en enseñarle todo aquello que él sabía y que lo necesitaba el futuro santo Maximiliano. Pues bien, después de esto le sucede algo que cambió la vida de este gran santo, porque era vivaracho, travieso, alegre. Alguna travesura ha de haber hecho porque su mamá lo regañó y le dijo: hijo, ¿qué será de ti cuando seas grande? Creo que esa frase le empezó a cambiar la vida. ¿Por qué? Pues porque él le pidió mucho a la Santísima Virgen María, no en una ni dos, sino en varias ocasiones, que le dijera qué iba a ser de su vida. Y nos dice su biografía que tuvo una visión. Él vio a la Santísima Virgen María sonriente con 2 coronas de flores, una blanca y la otra roja. Y se las mostró y le dijo: ¿cuál quieres? Y bueno, pues le dijo la Virgen María: mira, la blanca significa la pureza y la roja es el martirio. Maximiliano, pensando rápido, le dijo: quiero las 2. Y las 2 se las concedió a la Santísima Virgen María. ¿Cómo lo ve? En ese regaño que le dio su mamá, de hecho, como ella lo cuenta, pues fue simplemente como una especie de llamada de atención por una travesura, como ya lo dijiste. Pero él lo tomó muy en serio, lo que le dijo su mamá, y por eso comenzó él como a cambiar de carácter y le preguntaba a la Virgen María, pues qué quería de él, porque su mamá le había dicho qué iba a hacer de él. Y de hecho llegó al punto en el que su mamá notó como que él andaba medio raro, como muy pensativo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Verdad? Uh-huh. Y ya fue cuando le contó ese hecho, esa visión, como ya lo contaste, que tuvo con la Virgen María. Y este acontecimiento de la visión de las 2 coronas no se supo hasta después de su muerte, cuando su mamá lo platicó, ¿verdad? Lo publicó, digamos, ya después para su causa de canonización. También hay que decir que Maximiliano era un tipo muy inteligente, como ya decías tú, lleno de cualidades. Incluso le llamó la milicia, ser soldado, tenía liderazgo. Muchas veces se vio hasta medio ofuscado porque no podía ejercer su liderazgo. Le tocó vivir tiempos muy difíciles de las guerras mundiales. Y era bueno para las matemáticas, para la física, para las ciencias. Le gustaba la tecnología de ese tiempo, como lo vamos a ver enseguida con la imprenta, lo que se usaba en ese tiempo, que lo utilizó muy bien. En fin, era un hombre muy avispado, muy inteligente, que después lo va a utilizar muy bien en su vocación de religioso. Y prosiguiendo con esa biografía interesante de este gran santo, también hubo 2 personas que le cambiaron su vida. 2 sacerdotes franciscanos que fueron a visitar el pueblo y entraron en contacto, en amistad, y luego pues sus hermanos quisieron irse al seminario. También él se fue. Para esto
Papá tuvo que llevarse a su hermano mayor y a él, pues por las montañas, por el bosque, con dificultades, y llegan hasta Rusia, si no me equivoco. Sí. Posteriormente, el hijo más chico haría lo mismo, pero la mamá lo llevó. Y estuvieron los tres con los franciscanos en el seminario. Lo que me llama mucho la atención, padre, es la actitud de los papás después. Al verse ya sin hijos, los tres en el seminario, tuvieron un acuerdo, los esposos. Oye, ¿y si tú y yo nos consagramos a Dios? Y los dos se fueron a la vida religiosa. Él con los franciscanos, obviamente a un convento, y ella a otro convento, pero de mujeres, pero franciscanas. Entonces fue toda una familia que se entregó al servicio de Dios. Sí, estamos hablando que es el país de Polonia, un país que en eso se asemeja a nuestro país de México, mucho ambiente religioso. Polonia siempre ha sido muy católico, entonces sus papás fueron siempre muy religiosos y le inculcaron a sus hijos esa fe tan profunda, como ya decías tú, toda la familia de religiosos. Entonces, él creció pues en este ambiente profundo desde chico, en una vida sobre todo de los franciscanos. Y pues finalmente habrá que decir que el papá dejó la vida religiosa en cierto momento para ir a defender a su patria. Y murió peleando el papá. Y por cierto, un dato curioso es que también ellos, los dos de los tres hermanos, querían ir al ejército. Pensaban ya dejar la vida religiosa. Pero providencialmente la mamá fue a visitarlos un día antes de cuando tenían planeado abandonar el seminario. Y fue cuando entendieron que Dios los llamaba precisamente a la vida religiosa, que era más importante atender a sus hermanos cuando llegaran a ser sacerdotes, porque también se ocupaban soldados de Cristo, soldados de María. Y eso fue lo que hizo Maximiliano, exactamente, ser soldado de Cristo. Ya decíamos que él le llamaba mucho a la milicia el ser soldado, incluso él como líder ya estaba ideando alguna forma de liberar a Polonia, porque estaba en manos de los rusos, o estaba pues muy dividida en ese tiempo. Entonces él estaba pues en esos pensamientos cuando ya sucede lo de su mamá, y bueno, ya después su vida va a irse por el lado de la vida religiosa. Pero no culminó su preparación sacerdotal en Rusia, tuvo que irse hasta Roma. Allá terminó sus estudios de filosofía, teología, y como que ahí fue madurando la idea de los caballeros de la Inmaculada. Él como que recordaba a los caballeros medievales, ¿verdad?, con el ideal de proteger a los débiles, a las damas, hacer todo lo imposible por hacer el bien a los demás. Y fue madurando esa idea, y lo logró tiempo después. Él estuvo 7 años precisamente en Roma, cuando estuvo estudiando la filosofía y la teología, y con ese afán de ayudar, de liberar, de ese liderazgo, repito, que él tenía, quería hacer más cosas, pero todavía no era el tiempo, no era el momento, porque pues él estaba en esta etapa de formación. Padre Efrén, platiquemos sobre ese proyecto de la Inmaculada, los Caballeros de la Inmaculada, esa ciudad a la Inmaculada. ¿Qué le parece? Sí, pues no, fue uno de sus grandes proyectos que tuvo el padre Maximiliano, de crear una especie de internado donde iba reclutando cada vez más franciscanos, personas que se iban integrando para vivir, en primer lugar, una vida religiosa, una vida de devoción a la Virgen, de devoción a la Eucaristía, una vida de fe. Pero también, claro, su afán por propagar el Evangelio, que era tan grande el de Maximiliano, se fueron haciendo de imprentas cada vez más, y tenían mucho trabajo, donde fueron fundando la revista El Caballero de la Inmaculada, ¿verdad? El Caballero de la Inmaculada, que llegó a tener 1 millón de ejemplares allí en Polonia y en algunos países circunvecinos. Entonces, de esa manera fue creciendo, y muchas personas querían entrar en ese internado que él tenía en la ciudad Inmaculada para propagar la devoción a la Virgen y la evangelización. Pensemos en que un proyecto tan grande y tan importante en sus inicios
no fue tan exitoso, porque su primer tiraje fue de 500 ejemplares. Mira, ay, qué poquitos, pero 500 en esa época, bajo esas circunstancias, y para hacerle el primer tiraje, fue todo un éxito. Sí, de hecho tuvo que pasar por muchas dificultades como todo, ¿no? Pero nunca se dio por vencido. Por ahí platican una anécdota que cuando estaba haciendo todas estas obras, él, todos estos proyectos, debía una gran cantidad de dinero porque no tenía muchos apoyos, porque no podía conseguir tampoco un terreno, en fin. Y va a orar a su templo y se encuentra que estaba ahí como una cartita con dinero. Él va y checa esa carta y tiene exactamente la cantidad que él debía para su imprenta. Entonces, él lo comenta con el superior, con los demás compañeros, y le aceptan que él lo utilice para pagar esa deuda. Es que estamos viendo bien claramente la divina providencia de Dios, porque Dios cuando tiene un proyecto, Él busca la manera de que sus servidores salgan adelante y lo cumplan. Exactamente también así le pasaba a don Bosco. Sí. Necesitaba dinero y milagrosamente le llegaba una donación. Pues también acá San Maximiliano. Creo que también no solamente su obra se quedó en Polonia, sino que se trasladó también a Japón. Él se ofreció de misionero en Japón. Hizo exactamente lo mismo, Padre Efrén. ¿Qué podemos decirle a la gente? Pues él va al Vaticano, allá con los superiores, a pedir permiso para irse a misiones porque no estaba contento solamente con quedarse en Polonia, en Europa, y se fue a la India, a Japón, no recuerdo si también a Bangladesh. Y en aquellos lugares también fundó en Japón también fundó la Ciudad de la Inmaculada, donde también se le unieron muchos. También hizo ahí una imprenta y también su tiraje de la revista Los Caballeros de la Inmaculada, así se llamaba su revista, que llegó a 10,000 ejemplares en el Japón. Entonces, pues iba arrasando este hombre ya con la ayuda de la Inmaculada, como que la Virgen le echaba la mano en toda la obra que él tenía, porque él, todos sus petardos era evangelizar y crecer en la devoción a la Virgen María. Y le estaba echando la mano y realmente estaba realizando una obra titánica. Ahora, él era muy inteligente y tuvo que aprender el japonés y otros idiomas. Y a la vez también se hizo allegar de personas capaces con este mismo ideal. Por eso llegó a tantos lugares y a tanta gente. Porque él sabía que la palabra de Dios escrita no solamente llegaba a esa persona, sino esa persona se la podía pasar la revista, el periódico, a otra y así sucesivamente. Entonces se fue divulgando el amor a la Santísima Virgen María. Hay una anécdota, tú, Rosendo, donde se habla de cuando él tenía mucho éxito, cuando estaba haciendo su revista, que tenía mucho tiraje, y traía a todos los franciscanos en friega, trabaje y trabaje por hacer las revistas y evangelizar y publicaciones, que llega un canónigo de los mismos franciscanos, como en son de burla, de regaño, de llamada de atención, le dice a Maximiliano: oye, pero Francisco, si viniera nuestro padre Francisco, estaría contento, él con la pobreza que exigía y que vivía, que tú tengas tanta tecnología, tantas cosas aquí y trabajando con toda la gente. A lo que él contesta muy tranquilamente con la mano en la cintura: mira, si viniera nuestro padre San Francisco se rascaría las mangas y la sotana y también se pondría a trabajar con nosotros y diría: trabajen más duro con esta imprenta porque todo lo que sea evangelización, adelante. Es que fue un hombre visionario, aprovechó la tecnología. Ya lo había dicho Padre Fern, usted le gustaba la tecnología de su época, entonces la optimizó. Por ello, le puso mucho entusiasmo a esa revista. Y no solamente fue la revista, fue sus testimonios, sus predicaciones, su mismo servicio sacerdotal motivaban a amar a la Virgen María. De hecho, una vez dijo una frase, no tengan miedo de amar mucho a la Santísima Virgen María, pensando que a lo mejor no amamos lo suficiente a Dios, porque de seguro Dios amó más a su Madre María que nosotros. Esa era la clave que tenía San Maximiliano. Cómo le tenía amor a la Santísima Virgen la Inmaculada. Ella le daba seguridad, fortaleza y ánimo para adelante. Y un mensaje que quiero yo aplicar para todos nosotros es:
como ya lo decía, si Maximiliano amaba las tecnologías de su tiempo, las imprentas, 1800 y tantos, él las utilizaba para evangelizar. Muchos de nosotros decimos, ¿cómo puedo evangelizar? Hoy tenemos tantas tecnologías. Hoy todo el mundo utilizamos estas tecnologías. Sabemos que aquí nosotros podemos evangelizar muchísimo, recibir evangelización y darla a los demás. Esto lo digo primero para nosotros los sacerdotes, porque hay algunos que no le entran mucho, y también para todos los laicos. Todos podemos dar mensajes de la Virgen, del Evangelio y de ejemplo para los demás. Muy bien. ¿Qué tal si vamos viendo ya el martirio? Porque fue un hombre que después de Japón regresó nuevamente a Polonia y continuó otra vez en su mismo proyecto, pero luego lo toman preso, lo encarcelan, después lo liberan un tiempecito y luego lo vuelven a tomar preso. Y ya esta última vez, para no dejarlo salir vivo. Platiquemos de esto, padre. Bueno, pues recordemos que, como ya lo decías, Maximiliano fue un hombre enfermizo. A pesar de tener ese carácter, esa fortaleza que le daba la Virgen y su vida espiritual, sí lo tenía. Pero físicamente tenía tuberculosis, tenía muchas otras enfermedades que muchas veces se las vio en las últimas. Pero al final siempre tenía una fortaleza de ánimo, una fe que siempre salía adelante y nunca descansaba en su obra de evangelización. Es que tenía bien puesta su fe en Jesús y en María. Y ahí estaba su fortaleza. No iba a fallarles ni a Jesús ni a María. Vamos viendo también dentro de su biografía el hecho de que estuvo preso en diferentes campos de concentración. Al final, primero en Alemania, después a otro campo de concentración en su mismo país, Polonia. Y allí pensemos todas las amarguras, penurias que sufrían todos, y también él, porque ahí estaban los enemigos de Hitler, los que no eran alemanes, ahí estaban. Y pues no los trataban bien, mal comidos, muy trabajados, mal vestidos, sufriendo las inclemencias del tiempo. Lo que más me duele es que para los soldados alemanes los presos no eran personas, ni siquiera las llamaban por su nombre, tenían un número. Por ejemplo, el 22.804, el 10.215, era impersonal. Y a pesar de ello, este gran hombre supo dar frutos, supo dar testimonio del amor de Cristo. Sí, pues hemos estado diciendo cómo precisamente Maximiliano tuvo que sufrir las atrocidades, los martirios de los campos nazis, porque él estuvo mucho tiempo ahí precisamente con ellos. A pesar de su enfermedad, a pesar de todo lo que él había sufrido, él siempre estuvo, pues, comían, por ejemplo, solamente una ración de pan para todo el día, casi no les daban agua, los traían trabajando casi día y noche. Entonces, todas esas atrocidades, como los esclavos, los trataban los nazis a todos los que tenían presos, Maximiliano sufrió todo eso cuando lo tomaron preso allí. Entonces, sin embargo, lo que siempre se dice es que Maximiliano siempre estaba sereno, siempre estaba tranquilo, siempre estaba en paz, lleno de Dios, y eso lo transmitía a los demás presos. Él les comunicaba esa serenidad, esa paz, como muchos dan su testimonio, porque estaba lleno de Dios. Él incluso pedía cuando si alguien lo maltrataba, un nazi, él pedía por ese soldado. Él les daba ánimos a los otros que estaban muy desanimados y que le perdían el sentido a la vida. Pues vino a ser como una luz dentro de aquella soledad, dentro de aquella oscuridad. Fue una luz, fue un aroma que los invitaba, los alentaba a no desesperar, a vivir su fe a pesar de todas las adversidades. Sí, porque él estaba con ese testimonio, todo lo que él se había preparado, todo ese carácter que él tenía, lleno de Dios y de la Santísima Virgen María, pues ya, esa era su prueba final y le estaba poniendo en práctica precisamente a la hora de la prueba, a la hora del martirio que le iba a llegar. Y pensemos ya en ese punto tan importante, Padre Efrén. A veces los presos intentaban escaparse, casi nunca lo lograban. Muy de vez en cuando, algunos sí lograba hacerlo.
¿Cuál era el castigo? El castigo era una de las leyes que tenían los nazis, que si algún preso se fugaba de esa cárcel, ellos iban a elegir otros 10 presos que iban a morir en una fosa de hambre y de sed. Los iban a meter en una fosa fría, oscura, y ahí hasta que murieran todos, la desocupaban para luego meter a otros. Esa era la ley de los nazis si alguien se escapaba. El famoso búnker de la muerte. Exacto. Pero ¿cómo estuvo que ofreció su vida San Maximiliano María Kolbe? Bueno, pues aquí viene digamos, la corona del martirio, punto culminante de Maximiliano María Kolbe, muy famoso en su vida. Resulta que precisamente dentro de los presos del grupo que ellos estaban, se fuga uno, y como no lo encontraban, entonces los reúnen a todos, ahí los generales nazis, y les dicen, bueno, pues como no aparece el que se fugó, 10 de ustedes van a morir. Y entonces se van al búnker. Y parece que la forma como los elegían iban contando del 1 al 10, 1, 2, al que le tocaba el 10, véngase, 1, 2, 10, véngase. Y de esos 10, y de todos ellos elegían a 10 precisamente. Bueno, a Maximiliano en esa ocasión no le tocó el número 10. Él no le pertenecía ir al búnker, pero le toca a uno que estaba delante de él, un padre de familia. Cuando le toca a él el número 10, se rompe a llorar diciendo, ¿qué va a ser de mi esposa y de mis hijos? ¿Quién los va a cuidar de ellos? Él pensando en su familia. Cuando dice eso, el padre Maximiliano en ese momento da un paso al frente, levanta la mano y dice, coronel, quiero que a mí me acepte para que pueda yo ir al lugar de este padre de familia. Y todos se quedaron pasmados. El mismo general se quedó sorprendido, atónito de que alguien quisiera tomar el lugar. El general le dice, ¿y por qué quiere hacer usted eso? Porque él es un padre de familia, él tiene hijos, una esposa. Yo soy un sacerdote católico, ya estoy viejo, estoy enfermo, no tengo a nadie que me necesita. Por eso yo quiero tomar el lugar de este. Y le dice el coronel, ¿pero sabe usted lo que le espera? Él contesta, sí, la muerte. Entonces, después de dudar un poquito, el coronel dice, aceptado. Y entonces se va el padre Maximiliano en lugar de aquel padre de familia y los llevan al búnker. Claro, borran de esa lista a Francisco. Lo borran a Francisco, aunque claro, no tienen nombre de Francisco, tienen un número. Pero estando en el búnker, ahí sorprende todavía esa fortaleza, ese amor y ese liderazgo, padre. Nunca se le bajó el ánimo a Maximiliano, el padre Maximiliano, porque él confesó a todos los presos, él oraba junto con ellos, él les daba ánimo, les decía que tuvieran valor, que pidieran por los soldados, que se encomendaran a Dios, y así fueron muriendo cada uno de los que estaban adentro, porque sabemos que en el búnker era morir sin darles nada de alimento ni bebida. Entonces, fueron muriendo todos. Qué curioso y qué providencial que él fue el último. De hecho, pasaron 14 días sin comer ni beber en la oscuridad del búnker y él no moría. Como ya ocupaban ese lugar, entonces creo que le inyectaron cianuro, no sé qué veneno, para ya finalmente terminar con su vida. Así fue como Maximiliano coronó su martirio que ya la Virgen María Inmaculada le había prometido. Claro, y tiempo después, en el proceso de su beatificación primero, pues este soldado que iba a morir en el búnker fue el que dio testimonio. Francisco dijo, es que me tocaba morir a mí, y él se ofreció por mí. Por cierto que cuando años después quedó libre este Francisco, le tocó la desgracia de que cuando ya llegó a su casa, sí se encontró a su mujer viva, pero a sus hijos ya no. Habían muerto en el campo de batalla. Sí, como ya lo decías, cuando la beatificación, él le tocó ir, incluso saludó al Papa, como identificándose que él había sido el liberado por el padre Maximiliano María Kolbe. Qué testimonio, qué ejemplo tan impresionante. Hay por ahí una película, si la pueden ver, del padre Maximiliano María Kolbe. En su canonización después,
que la hizo Juan Pablo II, su paisano, había más de 200,000 personas en el Vaticano, casi todos polacos, por este hecho tan significativo, tan importante en su fe, de la canonización del padre Maximiliano María Kolbe. Y bueno, con esta historia vemos que sí se cumplió esa visión de la Santísima Virgen María cuando le ofreció las dos coronas, la blanca y la roja, y las dos se llevaron a cabo, y bien que las supo merecer esas dos. Ojalá que nosotros también pues sepamos vivir un poquito esas dos coronas, la de la pureza, aunque nos cueste trabajo, y la del martirio, no porque nos maten a balazos o nos tengan ahí muriéndonos de hambre, no, sino viviendo día a día nuestra fe como Jesús nos lo manda, vivir con amor, pensando en el prójimo. Maximiliano es un ejemplo de ello precisamente. Hoy que nos quejamos de tantas calamidades, bueno, yo pienso que lo más importante en la vida no son los años que se viven, sino cómo los vivimos. Y Maximiliano los vivió con tesón, con evangelización, todo su carácter, toda su vida fue, como ya lo hemos comentado, amor a la Santísima Virgen María, amor a Jesucristo, amor a la evangelización, con mucha pasión, y bueno, pues Dios le dio la corona merecida. 47 años suficientes para ganarse el cielo. Es así como hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Padre Efrén. Los esperamos. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.